Bienvenidos a DreamNote, tu canal de ciberseguridad favorito. Yo soy DRX y hoy veremos cómo resolver el siguiente ejercicio de la página Portsinger de la sección vulnerabilidades de SQL. El ejercicio es el número 5 y dice lo siguiente. Ataque de inyección SQL, que enumera el contenido de la base de datos en bases de datos que no son de Oracle. Este laboratorio contiene una vulnerabilidad de inyección SQL en el filtro de categoría de productos. Los resultados de consulta se devuelven en la respuesta de la aplicación, por lo que puede utilizar un ataque de unión para recuperar datos de otras tablas. La aplicación tiene una función de inicio de sesión y la base de datos contiene una tabla que contiene nombres de usuarios y contraseñas. Debe determinar el nombre de esta tabla y las columnas que contiene. Luego recuperar el contenido de la tabla para obtener el nombre de usuario y la contraseña de todos los usuarios. Para resolver el laboratorio, inicie sesión como el administrador del usuario. Bien, vamos a acceder al laboratorio y aquí hice un diagrama donde más o menos se explica como forma básica cómo viaja una consulta. Cabe en la explicación del problema nos dice que tenemos diferentes categorías y aquí lo podemos ver en la página web, ¿no? Como tiene un filtro de categorías donde, por ejemplo, nos arroja diferentes secciones. Entonces, como el ejercicio generaliza lo que es el filtro de categoría, podemos escoger cualquier filtro. O sea, podemos escoger tecnología o regalos, mascotas. Y pues en este caso no es no es necesario buscar uno en exacto, ¿no? Porque el mismo ejercicio lo aclara. Bueno, vamos en este diagrama lo vamos a explicar un poco a detalle. Aquí tenemos nuestra PC, que sería nuestro PC host. Y en esta otra PC que hace referencia al servidor, el backend. Este backend se va a comunicar con una base de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros al seleccionar así una categoría, ¿qué es lo que hace? Realiza una consulta. O sea, el frontend, que sería el host, o sea, nosotros, bueno, el cliente, así se le nombra, el cliente realiza una consulta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, al cambiar de categoría se realiza la consulta. Entonces, y es como podemos ver lo que hay de información en esa categoría. Entonces, en este caso, se selecciona todo de productos donde categoría sea igual a text. Esta es la forma en la que viaja dentro del backend. Es una consulta. Llega a la base de datos, la base de datos procesa esa consulta y es cuando ya regresa toda la información. Por ejemplo, en este caso aquí dice todo el área text, ¿no? Y sí, porque por ejemplo aquí en este caso va a regresar todo el área de regalos. Esta es la categoría entonces de la página web y regresa toda el área de regalos. Entonces, como podemos ver, tenemos un parámetro del tipo string. Una consulta se divide entre comandos y cláusulas. Entonces, vamos a ver esto, lo que es más a detalle. Aquí ya como podemos ver, este es del tipo string. Entonces, para romper la consulta y ver que existe la vulnerabilidad, prácticamente aquí, como vemos aquí en este ejemplo, se introduce una comilla. Entonces, como podemos observar, se genera la consulta. Selecciona todo de productos, donde categoría, y como nosotros introducimos la coma, entonces se cierra lo que es la consulta. Toda esta consulta ya quedó en su sintaxis bien hecha, pero queda una coma de más. Y eso es lo que genera el clásico error de sintaxis en el SQL. Entonces, cuando la base de datos procesa esta consulta, es que nos genera este error, como se ve aquí, ¿no? Internal server error.
Y ya para, por ejemplo, nosotros ya para confirmar que realmente existe la consulta, bueno, aquí ya se confirma porque ya nos regresó lo que es un error. En esta siguiente consulta lo que es, como podemos observar, aquí ya agregamos lo que es como el lenguaje, fundamentos de SQL. Podemos ver que estos dos caracteres hacen referencia a comentarios, o sea que el código, todo el resto del código que sigue ya no se contempla. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos esta es una consulta vacía, ¿no? Por ejemplo, esta sin normal. Aquí no hay ningún parámetro, eso está normal. Después nosotros introducimos la coma, ahí es donde se rompe la consulta. Y nosotros, por ejemplo, ahora ponerle el resto de comentarios, al comentar el resto como eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a procesar la consulta, pero nos va a regresar un contenido vacío. ¿Por qué? Porque aquí en categoría pues realmente va vacío, ¿no? Entonces vamos a regresar vamos al laboratorio para comprobar eso. Entonces aquí tenemos lo que es en la URL de nuestra página. Aquí estamos en la categoría de regalos. Entonces vamos a proceder con lo que es romper la consulta y pues verificar. Como podemos ver, regresa un error, un internal server error. Entonces, de esta forma, lo que comentamos el resto de la consulta de la query y podemos, como en el diagrama verificamos, decía contenido vacío. Y claramente aquí nada más nos regresa eso, ¿no? Porque pues realmente no existe un contenido para esta sección, ¿no? Es un contenido vacío. Entonces, ya que verificamos, o sea, ya que se enumeró bien que realmente existe la vulnerabilidad de SQLi, he hecho un diagrama. Cabe mencionar que yo me estoy preparando para la certificación EJPTB2. Entonces, hay muchas formas de resolver esto, o sea, no es la única forma, pero yo lo he decidido, lo enumeré así. Entonces, el primer paso, ya que encontramos la vulnerabilidad, lo primero que tenemos que hacer es enumerar las columnas. Enumerar las columnas, ver cuántas columnas realmente tienen. Vamos a confirmar el número de columnas y ver en qué columna es la que tenemos respuesta de datos. Entonces vamos a hacer este primer bloque. Aquí estamos ya en nuestra categoría. Entonces primeramente dijimos que vamos a romper la consulta. Y al romper la consulta ya podemos introducir lo que es nuestro comando. O sea, estructurar comandos y cláusulas para que se forme nuestra query, nuestra consulta. Entonces, ya que rompimos la consulta, vamos a concatenar union para que nos concatene una consulta. Vamos a seleccionar. Primero vamos a verificar lo que es. Quedamos que primero se verifica lo que es cuántas columnas contiene. Entonces, para que order by, vamos a elegir cualquier número, por ejemplo el 5, y vamos a comentar el resto de la query. Y aquí nos regresa un internal server error. Eso quiere decir que no tiene 5 columnas. Vamos a probar con otro número, con un 3. Nuevamente nos regresa internal server error. Vamos a probar con un número menor. Y aquí ya tenemos una respuesta en la cual confirmamos que tiene 2 columnas. Entonces ahora sí vamos a hacer uso de union. Vamos a confirmar que realmente tenga 2 columnas.
Entonces, de esta forma estamos haciendo lo que es nuestra consulta. Estamos en la categoría regalos, rompemos la consulta con nuestra comilla y concatenamos lo que es nuestra consulta, ¿no? Con union, selecciona y aquí están nuestras dos columnas. Y como vemos, sí nos está regresando, o sea, no nos está regresando ningún internal server error. Entonces, de esta forma se confirma que realmente tiene dos columnas. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a confirmar en qué columna es la que tenemos retorno de información. Entonces, aquí vamos a ver, aquí nuevamente, aquí estamos en nuestra categoría de regalos, o sea, la categoría que elegimos íbamos a auditar, porque esto es auditoría, se llama auditoría web. Y rompimos la consulta. Al romper la consulta, ya podemos estructurar lo que es nuestro ataque unión. Seleccionamos unión select y en nuestra primer columna te metemos un string junto a la segunda columna y comentamos el resto de la query. Como vimos, este va a comentar el resto de la query y no va a tomar en cuenta ya el código, que a partir de ahí ya no toma en cuenta el código. Entonces vamos a ver dónde encontramos esos parámetros en la página web para verificar las columnas. Como podemos ver aquí, ahí están, o sea, este es nuestro primer parámetro, que era ABC, y nuestro segundo DEF. Y como podemos ver en nuestra página web, aquí es donde se concatena. Entonces, ¿esto qué es lo que nos asegura? Que tenemos dos columnas y que en las dos está retornando información, que no siempre es así. O sea, no siempre en las dos columnas hay retorno de información, o en todas las columnas que te encuentres en una auditoría, no en todas va a haber retorno de información. Por eso siempre es buena práctica ver en qué columna hay retorno de información. Entonces ya que verificamos que ya tenemos, o sea, en las dos columnas podemos retornar información, podemos escoger la que nosotros queramos para hacer lo que es la inyección SQL. En este caso vamos a escoger la segunda. Nada más para verificar más a fondo. O sea, por ejemplo, nosotros escogimos la segunda. Primeramente vamos a retornar lo que es la versión de la base de datos, ¿no? Aquí lo podemos ver. En nuestra primera columna tenemos el parámetro ABC, que fue un string que nosotros pusimos, y en la segunda columna, que es el comando version, ¿no? Que es el que va a retornar la versión de la base de datos. Y aquí lo podemos ver concatenado en la misma página web, ABC y toda la versión. Entonces ahora sí vamos a proceder ya con lo que es con la inyección SQL. Ahorita vamos a regresar poniendo así null y vamos a regresar lo que es al diagrama que tenemos en nuestro, para seguir en el segundo bloque. Y en este segundo bloque tenemos, o sea, ya que confirmamos que hay respuesta en las columnas, ya que todo este primer bloque, ahora vamos al segundo, que vendría a enumerar la base de datos, ¿no? También siempre es buena práctica enumerar primero la base de datos, porque hay una mala práctica que en la cual nosotros luego nos vamos a auditar directamente las tablas. O sea, damos por defecto damos por hecho que esa es la base de datos, la única base de datos que va a estar. Por eso siempre es bueno, antes de auditar las tablas, auditar realmente las bases de datos que existen, porque puede haber muchas bases de datos dentro de este esquema. Y puede existir la opción de que, por ejemplo,
haya, o sea, tú audites directamente las tablas, o sea, saltándote lo que es la base de datos y te pongan una base de datos nada más falsa. Entonces, por eso siempre es buena práctica empezar desde la base de datos, o sea, auditar desde la raíz. Entonces, aquí, como vemos el número 4, le decía enumerar la base de datos, y aquí está la forma de la consulta, cómo se genera, que se genera con un select, seleccionamos el nombre del esquema, schema name, from, o sea, de dónde, o sea, de dónde, o sea, from, aquí indica de dónde, ¿no? De dónde vamos a agarrar el nombre de esquema, ¿no? Y aquí dice the information, esquema.schemata. Después, el número 5 sería enumerar las tablas, o sea, ya que confirmamos que existe, o sea, que esa base de datos es realmente la original o la buena. Y ahora sí vamos a enumerar sus tablas existentes. Y este es el comando, la consulta, que dice selecciona el nombre de la tabla, la select table name, de información esquema.tables. O sea, selecciona el nombre de tabla del esquema de información de tablas. Y ya que seleccionamos esta información, ahora sí vamos a enumerar las columnas, ¿no? Pero esto vamos a regresar al laboratorio para pasar al segundo bloque de explotación de la vulnerabilidad de SQL en Union. Entonces, ya otra vez aquí en el laboratorio, quedamos que va a seleccionar primero desde la base de datos, ¿no? O sea, vamos a... Entonces, ¿cómo es eso? Esquema name. Primero selecciona el nombre de esquema, ¿no? Y qué es lo que prosigue, o sea, de dónde, ¿no? O sea, la consulta después, from, de dónde, o sea, de dónde voy a obtener esa información, y le decimos que information, esquema, punto, esquemata, y comentamos el resto de la query. Y aquí ya en la misma página web, como podemos observar, ya aquí ya nos concatena el nombre de las diferentes bases de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos información esquema, public, esta que se llama PG catálogo. Entonces, esta siempre es la que viene por defecto. O sea, es como dijimos, esta es información esquema, la que siempre va a venir por defecto. Pero en muchos laboratorios no se mete ahí la información verdadera. En este caso sí, aquí es donde la que vamos a usar, pero en muchos laboratorios siempre por eso es de buena práctica empezar a auditar desde las bases de datos. Entonces, ya que verificamos que realmente existe, ahora vamos a construir nuevamente nuestra consulta. Entonces, ahora aquí lo que queremos, ahora el nombre de las tablas, ¿no? Dijimos que primero son enumerar las bases de datos y después las tablas. Y para las tablas, ¿cómo se hace? Es table name, nombre de la tabla, de dónde, de information, esquema.table. Y comentamos el resto de la query, ¿no? Y como podemos observar, aquí ya tenemos el resultado, ¿no? O sea, aquí nuevamente estamos en la categoría que escogimos, se rompe la consulta con nuestra coma, y aquí ya tenemos lo que es preparado el ataque Union, ¿no? O sea, aquí se llama Union, ¿no? Estamos ahorita ese query basado en Union. Entonces, y aquí ya generamos nuestra consulta
como la primera columna, pues ahorita no queremos interactuar con esta columna, por eso tiene null. Y en la segunda columna ya es donde extraemos la información, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos extrayendo? Estamos extrayendo las tablas y pues, es table name de information schema.table. Entonces, y aquí ya podemos ver las diferentes tablas, ¿no? Ahora vamos a buscar como nosotros queremos auditar directamente la base de datos, vamos por los usuarios, o sea, por la tabla de usuarios. Para, y así es que vamos a buscar la tabla de usuarios. Para más rápido, vamos a ver control Z. Oh, no lo encuentro. User. User. User map. Aquí está. User. Entonces ya que encontramos la base de datos, la tabla, el nombre de la tabla, entonces ahora sí vamos a estructurar nuestra consulta. Como podemos, vamos a regresar al diagrama. O sea, ya numeramos la base de datos, que es el número 4. Ahora ya también ya obtuvimos el nombre de las tablas, que es el número 5. Ahora nuestro siguiente paso va a ser enumerar las columnas. Y aquí está prácticamente la consulta que se realiza, ¿no? Vamos a seleccionar el nombre de la columna de el esquema de información de columnas, donde el nombre de la tabla sea igual al que obtuvimos. Entonces vamos a regresar al laboratorio y vamos a estructurar esa consulta aquí. Y después estamos en la segunda columna. Column name de information schema column name schema column name information schema punto column.
information schema.column. Information schema.column, donde según y aquí somos el nombre de la tabla que encontramos. Y aquí ya vamos a explicar la consulta que realizamos, ¿no? Nuevamente, estamos aquí en nuestra categoría que ya habíamos escogido. Se rompe la consulta y estructuramos ya ¿qué es lo que vamos a obtener? El nombre de la... Aquí empezamos con column name, ¿no? Aquí es lo que vamos a ver, el nombre de las columnas. B, el esquema de información de columnas, donde el nombre de la tabla, y aquí es donde ya obtenemos aquí donde se introduce más bien el nombre de la tabla que obtenemos y vamos a obtener las columnas de esta tabla. O sea, por ejemplo, lo que es la tabla, cabe mencionar que una tabla contiene información estructurada y normalizada dentro de una base de datos. Y la columna son parte de esa tabla, o sea, son los campos de esa tabla, ya de esa información que ya se encuentra normalizada. Como por ejemplo ser, o sea, en una tabla, usuarios, así es la tabla, y las columnas son usuario, password, email, ID. Entonces, aquí ya podemos observar el resultado dentro de la página web y podemos observar que está el nombre de usuario. Podemos también obtener el correo y las contraseñas. Ahora regresamos aquí a nuestro diagrama. Ya terminamos nuestro segundo bloque. Ahora ya el tercer bloque prácticamente es ya la exfiltración de la información importante. Entonces vamos a estructurar aquí nuestra consulta. Entonces, como desde el principio vimos que en las dos columnas tenemos retorno de información, vamos a aprovechar eso para retornar usuario y password en una misma y que nos retorne así, pero de todos los usuarios dentro de la misma página web. Entonces, en la primera columna vamos aquí estar directamente cómo está nombrado el nombre de usuario. Entonces es union select. En la primera columna vamos a querer los nombres de usuario. En la segunda columna vamos a querer que extraiga los passwords. ¿Y de dónde? De la base de la tabla que ya habíamos obtenido. Ya nada más comentamos el resto de la query. Y aquí ya en la página, como podemos observar, ya concatenó lo que es usuarios y contraseñas. Aquí podemos ver el primer usuario y contraseña ya concatenado. Esto es de la misma página. Aquí podemos ver otro usuario y contraseña. Aquí podemos ver otro usuario y contraseña. Entonces, como el ejercicio prácticamente nos pide loguearnos como administrador, vamos a agarrar estas credenciales. Nos vamos a la sección para loguearnos. Introducimos el nombre de usuario que ya habíamos obtenido y su contraseña. A ver. Administrador. Y como podemos observar, ya resolvimos de esta forma el ejercicio 5
de la página Portfinger, que es un laboratorio en de la sección de vulnerabilidades de SQL. Pues bueno, esto es Drinox y recuerda compartir, suscribirte y nos vemos hasta la próxima.